Bien, en esta quinta sesión del taller de oración que estamos haciendo, dos lo dedicamos a una introducción, después hablamos y vimos lo que significaba fiarse de Dios, es decir, el sentido cordial del corazón del concepto de fe, la confianza en Dios, lo importante que es esa confianza. Después hablamos del aspecto del corazón, importantísimo para una religión como la nuestra, que es la religión que tiene su fe centrada en el Dios amor, en el amor de Dios, pero que tiene que responder al amor con amor. Y esa respuesta se la damos con lo más importante que tenemos, que es nuestro afecto, el corazón. O sea, intelecto, fe, confianza ya es una expresión de respuesta de corazón, y después le decimos que le queremos. Ya vimos entonces lo que significaba es decirle te quiero, por ejemplo, en todas las otras cosas, mejor dicho, relación con personas a las cuales también queremos, ¿no? El amor propio, el tema por ejemplo, de cómo ese amor a Dios por encima del amor a nosotros nos tiene que llevar a abrazar la cruz, pero también a no quitarnos la vida, por ejemplo, con el suicidio asistido, que es la eutanasia. El amor a la familia, que es el gran amor, y lo como el Señor, purificándonos en ese amor a la familia, poniéndose en primer lugar, impedía que, o debería de impedir, si fuera nuestro amor a Dios perfecto, debería de impedir que nosotros rompiéramos nuestra familia. Cuando tú amas a Dios en primer lugar, todos los amores quedan ordenados. Y después también el tercer punto que vimos en el último taller era el amor a los amigos, como a veces, sobre todo en general, ¿no? Pero más los hombres que las mujeres, no logran desprenderse cuando se casan de una relación con los amigos que es buena, pero que tiene que estar también en su sitio y no por encima del amor a la propia familia o el amor incluso a los propios hijos. Bien, esto resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, quisiera pasar al siguiente punto de nuestro método de oración, cuando le decimos a Jesús: yo te adoro, me fío de ti, te quiero, te adoro, te adoro. Para eso primero hay que hablar de lo que significa el concepto de adoración. Hay cosas que se mantienen, aunque siempre hay que aclararlas, pero que se mantienen más o menos, ¿verdad? Pero hay otras que van pasando y que perdemos la noción de su auténtico significado. Una de estas cosas pasa con el concepto de adoración, o por ejemplo con el concepto de alabanza, que está unido a la adoración, la alabanza. La alabanza es muy utilizada por los hermanos protestantes y también por los carismáticos dentro de la Iglesia, la alabanza. Pero ¿qué significa la adoración y qué significa la alabanza? Adoración viene de una palabra latina, adorare, bueno, pero el significado no procede de esa palabra latina, en realidad aplicar la palabra adorare, ad orare, es decir, llevar a la boca, aplicarlo al concepto de adoración solo tiene sentido en el plano eucarístico. La palabra de origen es una palabra griega, proskuneo, que significa postrarse ante, arrodillarse ante, someterse a. Era utilizada en el griego original hacia la deidad, hacia los dioses. Sabéis que los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y después fue utilizada con el mismo sentido ante los emperadores, cuando los emperadores empezaron a ser deificados. El primero de ellos, Julio César, después de su muerte, después Augusto, también después de su muerte, y después los demás fueron deificados en vida, como una manera de dar cohesión a un imperio que era cada vez más grande, con dioses muy distintos. El romano respetaba la adoración a todos los dioses que hubiera, pero exigían la adoración también al emperador. La adoración al emperador había que hacerla 2 veces al año. Esta adoración al emperador es lo que rechaza el judío y rechaza el cristiano, porque ambos, el judaísmo es la raíz del cristianismo, ambos adoran a un único Dios. Cuando va a aparecer el Islam, ya el imperio ha desaparecido, por tanto ellos no van a tener
también adoradores de un único Dios, no van a tener el problema que sí que se encuentran judíos y cristianos. La persecución también afectó en algunos momentos a los judíos, pero no de una manera tan brutal y fuerte como afectó a los cristianos, entre otras cosas porque el judío se mantenía dentro de un grupo étnico, su raza, y por lo tanto no había un proselitismo y un crecimiento entre los de no raza judía, como sí que se presentó enseguida entre los cristianos. Por lo tanto, para el imperio, que los cristianos que estaban difundiéndose rápidamente en cualquier clase social, en cualquier lugar de las provincias del imperio, lo mismo en Hispania que en Asia Menor, o que en Germania, o en Francia, en Inglaterra, es decir, era un asunto mucho más peligroso para ese orden que ellos querían establecer en el imperio, respetando que cada uno adorara a los dioses que quisiera, pero todos tenían que adorar al emperador, es decir, postrarse ante, tratar al emperador como un dios. Repito, esto no lo hace Julio César, le deifican después de su muerte, de su asesinato, no lo hace Augusto, no exige que se le adore como a Dios, pero sí después de la muerte de Augusto. Hay que recordar que nuestro Señor nace en época del emperador Augusto, pero muere ya en la época del sucesor, es decir, no muere en la época de Augusto, sino que nace bajo el imperio de Augusto. Bien, por tanto, en la adoración, en su origen, repito, después esa palabra es asumida en el latín como adorare, llevar a la boca, refiriéndose a la Eucaristía. ¿Ven? Eso tiene también un significado muy hermoso, pero primero quiero aclarar este concepto. La adoración significaba postrarse ante alguien. En los reyes de Oriente, ese postrarse ante alguien era un gesto de sumisión cortés, pero no de adoración en el sentido religioso. Solamente cuando a partir del imperio posterior a Augusto, es decir, Trajano y a continuación, ¿no? Trajano, Adriano, Nerón, Calígula, todos los demás que vinieron, entonces se le exige que esa postración, que era un signo de respeto, se convierta también en adoración, asumir que el emperador es Dios. No que el emperador es la máxima autoridad, sino que el emperador es Dios. Lo que estaba haciéndose hacia los dioses se aplica también al representante del poder político en la tierra. Bueno, en la tierra, en ese ámbito, que era el Imperio Romano, lógicamente. Bien. Entonces, esta idea de sumisión y de postración es lo que está implícita en el concepto de adoración. Cuando nosotros, por lo tanto, decimos que adoramos a Dios, estamos asumiendo que Él es no el primero en nuestro corazón, que eso es lo que decimos, lo que queremos decir cuando afirmamos que queremos a Dios, sino que estamos diciendo que Él es lo primero. Fíjense el artículo que estoy utilizando. Él, el primero, afecto, corazón. Lo primero, adoración. El primero, afecto, corazón, el primero. Por eso hablé, el primero en mi corazón significa que le amo más que a mí mismo, más que a mi familia o más que a mis amigos. Lo primero hace referencia no al corazón, sino a los intereses. Es decir, el primero, el corazón. Lo primero son dos artículos, que uno es un artículo determinado, otro es un artículo indeterminado, que va a caracterizar a qué hace referencia cada cosa. Te quiero, el primero en mi corazón. Te adoro, lo primero en mis intereses. Porque la adoración era así. Es decir, la adoración a los dioses antiguos, Roma, India, cuando había dioses, el budismo no tiene un concepto de Dios, asume el del hinduismo y ni lo toca, no le interesa, no es un problema. El budismo no es una cuestión no es propiamente una religión, sino que es un método para encontrar la paz. Bueno, pero las religiones que creen en Dios no pedían a sus súbditos, a sus creyentes, súbditos es de los reyes, no pedían a sus creyentes el amor. No digo que no hubiera alguien que amara a Zeus, o que amara a Júpiter, o que amara a los dioses persas, probablemente, pero no les exigían el amor, les exigían el respeto, les exigían
el cumplimiento de, primero, ante todo, unas leyes litúrgicas, con lo que llevaba consigo eso, por ejemplo, diezmos, o sea, dinero, asistencia a determinados actos, no era todos los domingos o un día a la semana normalmente, sacrificios expiatorios, que a veces eran en animales y otras veces, en algún caso, en víctimas humanas. Es decir, el Dios o los dioses no exigían de sus seguidores afecto. ¿Cómo se podía amar a una figura muchas veces semi-humana? Pienso en los dioses egipcios, que tenían cuerpo de hombre o de mujer y cabeza de halcón o cabeza de gato, cabeza de chacal. Nadie se le ocurría que se pudiera amar a Dios. Se le ocurría que tenías que respetar a Dios. El respeto, el honor debido, el que Él era el más importante, por encima de cualquier otra institución. Por eso, precisamente, el romano, con ese sentido del imperio, lo que va a hacer es adorar al emperador, porque así el emperador se convierte en el más importante. Si el emperador está por debajo del Dios, entonces los representantes del Dios, es decir, la casta sacerdotal, va a estar, porque hablan en nombre de Dios, por encima del emperador. Si el emperador se convierte en Dios, ya no habrá nadie, absolutamente, ni nadie ni nada, que esté por encima del poder político. Por eso la jugada política de deificar al emperador era tan importante para la cohesión del imperio. Y el rechazo del cristiano a adorar al emperador significaba que no solamente adoraban a su Dios solamente porque creían en un único Dios, creemos en un único Dios, sino que ese Dios estaba por encima del emperador. Y los mandatos que vinieran de Dios estaban por encima de los mandatos que vinieran del emperador. Naturalmente, con Jesucristo se establecen lo de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero Dios y los mandatos de Dios estaban por encima del César. Jesucristo ya habla del imperio. Fíjense que habla del César estando vivo todavía no, ya había muerto Augusto, César Augusto. Pero estaba diciendo del César porque el César había sido ya en época de Jesús, deificado, Julio César, y probablemente cuando dice Jesús esto ya había muerto Augusto, también había sido deificado Augusto. Por tanto, el Señor está diciendo Dios es lo primero, y eso va a chocar contra el deseo del poder político en ese contexto de la vida de Jesús, representado por el emperador, de ser lo primero. Por lo tanto, cuando se habla de adoración en las antiguas religiones, y en el contexto de la vida de Jesús, cuando había adoración a alguien, estamos diciendo que ese alguien o ese algo, el imperio o lo que sea, es lo primero en la vida de la persona. No se le pide que se le quiera, no se le pide amor. A cualquier dios, a los dioses baales, no se pedía o no se obligaba, mejor dicho, que se les amara. Repito, no excluyo que alguien le amara, pero no se pedía que se le amara, se pedía que se le respetara y se le tratara como lo más importante en la vida. Esto, aplicado al imperio, tiene las mismas consecuencias. El emperador, como representante del imperio, por lo tanto, el imperio, el Estado, representado por el emperador, tiene que ser lo más importante en tu vida. Nadie te pide, nunca nadie pidió a los romanos que amaran al emperador, sino que le trataran como lo más importante, con todas las consecuencias que eso tenía. Es decir, lo primero era el imperio, lo primero era el poder político. Bien, entender esto es muy importante porque vamos a poder comprender mejor el por qué surgieron y siguen surgiendo los problemas entre la Iglesia y el poder político, en cualquier situación, época de la historia, tipo de gobierno, etc. Es decir, cuando el poder político pretende que en este caso, ciudadanos, si es un régimen democrático, súbditos, cuando era una monarquía absoluta, cuando pretende que
pretende convertirse en lo primero en la vida de sus súbditos, inmediatamente, desde el inicio hasta hoy, va a entrar en choque, a veces va a responder a ese choque el poder político con persecución sangrienta, otras veces va a responder con acoso de otra manera, pero va a entrar inmediatamente en choque con aquellos que dicen: yo no puedo poner en el primer lugar de mis intereses a ese poder político. Porque en el primer lugar de mis intereses está solo Dios. Por eso la adoración implica por sí misma como concepto una purificación de los intereses. Mientras que decirle a Jesús te quiero implicaba una ordenación y purificación de los afectos, interesa mucho que ustedes entiendan la diferencia. El te quiero es ordenación y purificación de los afectos. Cada afecto está puesto en su lugar. La familia tiene que estar por encima de los amigos, pero Dios tiene que estar por encima de tu propia vida y de la familia, en ese orden. Y de esa manera, ese Dios que ordena y purifica también es un Dios que protege, porque cuando tú ya no quieres amarte a ti mismo, Dios te dice tienes que seguir luchando por la vida. Cuando tú ya no quieres amar a tu familia, Dios te dice ahora ya no sientes nada, pero tienes que seguir cuidando de tu familia. Tienes un deber para con ellos al margen de la evolución de tus sentimientos, que hoy son intensísimos y mañana de repente ya no existen. Aún así, cuando son tan intensos, recuerda, Dios es el primero, y cuando ya no existen, recuerda que tienes que amar a tu familia aunque ya no sientas nada. Es decir, esa labor ordenadora y purificadora la ejerce Dios en nuestro corazón, pero también la va a ejercer en nuestros intereses. En nuestro corazón cuando le decimos te quiero, en nuestros intereses cuando le decimos te adoro. Por lo tanto, adorar a Dios, repito, que es un sentido antiguo, muy anterior al cristianismo, que significa postrarse ante Dios, que significa que Dios es lo primero en la vida. Adorar a Dios va a ejercer una labor de ordenación y de purificación delante de otros intereses. Esos intereses, repito, no delante de personas. Nunca se pidió que se amara al Dios al que se adoraba en la antigüedad. Esos intereses son a veces legítimos y otras veces son ilegítimos. Y a veces son legítimos, pero porque no están colocados en su justo lugar, se transforman en ilegítimos. Me explico. Vamos a ver, si yo digo, vamos a ver primero qué intereses son los que purifica la adoración para un católico. Son al menos tres, al menos. Quizá hay algunas personas en que haya otros intereses que también puedan ser purificados o deban de ser purificados. El primer interés purificado es el interés del dinero. El segundo interés purificado es el interés del poder, la ambición. Y el tercer interés purificado es el interés político. Y yo creo que hay que hacerlo en este orden, además. Es decir, la adoración a Dios significa que no puedes adorar el dinero. ¿Qué significa que nadie adora el dinero? Nadie coge un billete de $1 o de 100 quetzales o de 500 euros y hace una reverencia, no, se postra ante él. Eso nadie lo hace, pero en cambio lo hacen casi todos. Nadie lo hace en el sentido físico del término, pero lo hacen casi todos en el sentido real del término. Es decir, el dinero no es lo primero en tu vida. Fíjense, vuelvo a insistirles en el uso de los artículos. No estoy diciendo no es el primero en tu vida, es lo primero, porque el dinero no es una persona, pero es una cosa real. Es decir, es algo que te condiciona la vida. Y muchas personas realmente adoran al dinero, aunque no se pongan de rodillas delante del dinero. Adoran al dinero, viven para el dinero. Y cuando digo esto no me refiero solo a personas que están en situación de necesidad. Que por supuesto esto ocurre también con ellos, por tanto afecta a todos. Es que también los ricos, incluso me atrevo a decir que más los ricos, el dinero se convierte en un Dios insaciable. Tienes el dinero ¿cómo? Normalmente lo tienes en bienes, por ejemplo, o directamente en el banco, en inversiones, es decir, números en una cuenta corriente. Bueno, bienes
que al fin llega un momento en que están ahí, pero ¿de qué te sirve tener 5 casas? Pero si es agotador, ¿no? Es decir, los alemanes decían, en un antiguo dicho alemán, decían: el que tiene 2 mujeres pierde el alma, y el que tiene 2 casas pierde la cabeza. Imagínate 5, ¿no? ¿De qué te sirve, ¿no? Pero hay gente que acumula. ¿Te gusta el arte? Bueno, y tienes lleno de obras de arte tu casa, está bien, pero usted, no te puedes pasar el tiempo. Si vivieras rodeado de Murillos, Velázquez, Van Gogh o lo que fuera, los ves, está bien, te disfrutas, ya está. Si tú vas a un museo a ver una obra de arte, un museo, y por lo menos a mí me sucede, que me gusta mucho ir a los museos, llega un momento en que al principio te sorprendes, qué belleza que tiene, un momento que estás aburrido, te duele todo el cuerpo, sales de allí deseando sentarte en algún lugar, ¿no? Los primeros te emocionan, te extasían, y después llega un momento en que vas por las grandes salas y vas a toda prisa, ¿no? Viendo así, sí, pum, 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 y ni te paras a detalle, porque te satura, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué, sin embargo, hay ese deseo de tener más si no tiene sentido? Si no lo vas a disfrutar. Dicen, deseo de comer mejor, pero si estás a dieta porque ya tienes una edad en que tienes colesterol alto, en que tienes el azúcar fatal, en que tienes la presión que no te aguanta, en que tienes que estar llevando una dieta realmente espartana, es decir, que no puedes hacer nada. Por lo tanto, ¿para qué te sirve? Es decir, puedo tener la nevera llena de los manjares más exquisitos, pero si no puedo comerlos, porque se me sube esto, se me sube lo otro, se me deteriora esto, se me descompensa lo otro. Es decir, si al final estás haciendo una vida mucho más austera que lo que haría un pobre, porque no puedes tomar ni siquiera los frijoles que toman los pobres, porque hasta los frijoles te sientan mal. Por tanto, ¿de qué te sirve, no? Y es porque, repito, el dinero se convierte en un Dios exigente. Yo veo a estos multimillonarios, impresionante la cantidad que ganan. ¿Y qué hacen con el dinero? Dice, bueno, yo quiero dejar bien a mis hijos. Bueno, es una cosa, me parece legítima, pero tú con esto que tienes puedes dejar bien a tus tataranietos, ¿no? Porque el dinero genera dinero, sobre todo si no eres un manirroto ni un tonto a la hora de invertir, ¿no? Entonces genera dinero, basta con que lo pongas en el banco, en un interés fijo, en una cosa así, eso te va generando muchísimo más de lo que eres capaz de gastar, y cada vez tienes más y cada vez no sabes ya dónde invertir. Es decir, por lo tanto, llega un momento en que el dinero se convierte realmente en un Dios exigente y vives para el dinero. Estás trabajando por el dinero, se ha convertido realmente en un vicio, en algo que te termina por destruir la vida. Estás adorando al dinero, estás consumiéndote y muriendo. El día que te mueras, pues sí, serás el más rico del cementerio, hasta ahí, ¿no? Porque el más rico del cementerio y el más pobre del cementerio están exactamente igual, Eres polvo, tanto si eres rico como si eres pobre, y en polvo te convertirás. Y por eso, nosotros cuando decimos que adoramos a Dios, estamos diciendo, el dinero es importante, lo es. No se me ha ocurrido nunca despreciar el dinero, porque lo necesitas para la vida, pero el dinero no es lo primero en mi vida. Y cuando se convierte en lo primero en mi vida, me destruye. Literalmente, me destruye. Destruye no solamente mi vida, mi cuerpo, mi energía, mi capacidad, me consumo, sino que me destruye también en el sentido de que destruye las relaciones que tengo a mi alrededor. Es decir, el dinero es importante, lo es, pero no es lo más importante. Además, no es lo más importante, ni mucho menos. Segunda ordenación, el trabajo. Dice, bueno, el trabajo está relacionado con el dinero. Sí y no. Sí y no. Muchas veces, yo lo he visto, ¿no? Una persona aspira en su trabajo a progresar, pero no por un problema de dinero. Por ejemplo, con el método impositivo que hay en Estados Unidos, en España, etc., hay veces en que no te conviene ganar más. Porque si ganas más y pasas de determinada franja, lo que pagas de impuestos es mucho más que lo que ganas. Es decir, el resultado final es que te queda menos dinero que antes. Tienes un cargo mayor, te pagan un poco más,
pero eso significa que pasas esa franja de impuestos, lo que tienes que pagar es tanto más que no te compensa. Bueno, y hay gente que por ese motivo dice, a mí no me ascienda usted, yo no quiero, porque no me tiene cuenta, no me compensa. Vale. Es decir, cuando hay ambición en el trabajo, no siempre, porque esto me viene bien, voy a poder trabajar, ayudar más a mi familia, voy a poder ahorrar un poco más o pagar antes la hipoteca del apartamento, del piso que tengo, o comprarme un coche que el mío está viejísimo, lo que sea, ¿no? No siempre es así. Recuerdo hace muchos años un franciscano de María, al principio del todo, ¿no? Que tenía un buen puesto en una empresa y lo había dejado, lo dejó, y tenía muy buen puesto, él voluntariamente lo dejó, y me explicó por qué. Me dijo, esta empresa en la que él estaba, tenía un alto cargo, me exige, por ejemplo, ir a determinadas reuniones que lo hacían siempre fuera de España, en algún sitio, ¿no? Esta empresa me obliga a tener unos horarios, mi cargo, el cargo que tengo, me obliga a tener unos horarios que son incompatibles con mi vida familiar, no puedo ver a mis niños, mis hijos están creciendo y soy un desconocido para ellos, estoy viajando continuamente, ¿no? Y muchas veces incluso fomenta, me lo explicaba, fomenta la promiscuidad entre compañeros, porque el objetivo es que rompas con tu familia. Me decía, esta empresa, o este cargo al menos, me exige, me decía esta frase, alma, vida y corazón. Alma, vida y corazón. Es decir, me exige todo. Tengo que estar consagrado no a Dios, sino a la empresa. No a mi familia, sino a la empresa. La empresa me pide alma, vida y corazón. Entonces, si tú vas subiendo en el escalafón en la empresa te va cada vez exigiendo más. Por lo pronto, tiempo. Un tiempo que no es solamente el tiempo que pasas en el trabajo físicamente, sino que está pendiente siempre, pensando siempre, atento siempre al teléfono con, entonces era la BlackBerry, que no, se llamaba, cuando empezó, y la BlackBerry ya no existe, pero se llamaba Crackberry, porque rompía las relaciones, ¿no? Hoy es el iPhone o el smartphone o lo que sea, ¿no? Es decir, la empresa tiende a convertirse en un dios. Lo mismo que el dinero, por propia dinámica, tiende a convertirse en un dios al que tienes que adorar y entregar todo, la empresa también tiende a convertirse en un dios y entregar todo a la empresa. Y cuando digo todo, significa que no te exige la empresa que te divorcies, pero si te divorcias están contentos. No te exige la empresa que no tengas hijos, pero si no tienes hijos es mejor. Entonces una mujer que se queda embarazada es un peligro para la empresa, porque ya sabemos que el embarazo no son solamente los 9 meses y los meses que te dan de permiso laboral, que normalmente en España, por ejemplo, son 4 meses que puedes distribuir entre antes o después, y además en España también son 4 meses para los hombres ahora y no solamente para las mujeres, pero en general es solamente la mujer. Luego, si el niño se pone enfermo, es la mujer la que pide permiso para llevar al niño al médico y no el marido. ¿Qué hace el marido con un niño? No sabe nada, entonces es la mujer la que tiene que pedir el permiso, después es la mujer la que tiene no sé qué. Es decir, sobre la mamá, en la práctica, recaen unas obligaciones que deberían recaer sobre los dos, pero que recaen sobre ella. Entonces, la empresa prefiere que la señora sea soltera y que no vaya a tener hijos. Estas son cosas reales. Es decir, la empresa se convierte en un dios. No digo que toda empresa sea así, y desde luego no debe de ser así, pero digo que en la práctica esto muchas veces sí es así. Y entonces tú, no solo por el tema económico, sino por la ambición de estar mejor en tu empresa, por la competencia que se genera, fíjate, este va a ser mi jefe o va a ser jefe y yo no, entonces entras en ese proceso de ambición que termina por destruirte. Estás poniendo a Dios por debajo de tu empresa, por debajo de tu trabajo. Ya no es lo primero es Dios, sino lo primero es mi trabajo, lo primero es mi empresa. Y lo mismo que con el dinero, que no dices, aquí hay un billete de 200 quetzales y lo adoro,
también con la empresa no dices, aquí está el jefe supremo de la empresa y lo adoro. No nos piden en ninguna empresa que nos pongamos de rodillas cuando entramos en el despacho del jefe y que entremos de rodillas sumisamente con la cabeza postrada. No nos lo piden, pero sí que nos lo están pidiendo en la realidad. O sea, en la teoría no, pero en la práctica sí. Si tú quieres progresar en la empresa, tú tienes que ponerte con todo lo que tú eres al servicio de la empresa. La empresa te pide alma, vida y corazón. En ese sentido, vuelvo a repetir, la adoración a Dios purifica y ordena. Purifica, no es lo primero tu trabajo, de verdad no es lo primero. Y hombre, pero es que si yo no trabajo no como, es verdad. Si yo no me someto a determinadas exigencias laborales, lo que va a suceder es que puedo perder mi puesto de trabajo. Es cierto, determinadas exigencias laborales, como es natural, pero no todas las exigencias laborales que te quieran imponer, que a veces son exigencias de tipo ético. Es decir, tú tienes que estar en esta empresa y eso significa que tienes que hacer la vista gorda ante determinadas corrupciones o incluso participar en esas corrupciones, porque tú vas a ser un elemento necesario para que esas corrupciones se produzcan y vas a recibir una compensación económica, una parte de lo que esa corrupción implica. A lo mejor no la mayor parte, pero vas a quedarte también tú implicado en el resultado de esa corrupción económica. Y dice, no, primero Dios. Por tanto, primero Dios, mire usted, yo eso no lo puedo hacer, no lo puedo aceptar. Ni puedo participar en esa corrupción porque tengo conciencia, ni puedo tampoco beneficiarme de esa corrupción. Es decir, no solo, yo no me beneficio, pero participo. ¿No? Eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo conciencia. Es decir, primero está Dios en mi vida. Dios que, repito, purifica, y Dios que ordena, porque a la vez, como decía antes, cuando hablaba, por ejemplo, del tema de la familia, Dios está por encima de tu familia. Eso significa que, por ejemplo, no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no puedes tener relaciones sexuales que no estén abiertas a la vida en términos generales. Es decir, Dios está purificando eso y te está ayudando cuando quieres mucho a no querer tanto y cuando a no querer como si fuera un Dios la otra persona y cuando no la quieres a quererla más. Lo mismo con el trabajo. El trabajo no es Dios, tu empresa no es Dios. Pero eso significa que también tienes que tratarle a tu empresa, a tu trabajo, con responsabilidad cuando no te apetece hacerlo. O sea, ni tanto ni tampoco. Tienes que cumplir unos horarios. ¿Por qué los lunes es el día de mayor absentismo laboral? En algunos casos es terrible, en algunos países es una cosa impresionante. ¿Por qué los lunes? Porque el domingo te has emborrachado o el domingo te has acostado hasta las tantas, has estado de juerga. El lunes no vas a trabajar. Esto no digo que suceda evidentemente en la mayoría de los casos, pero es una realidad que los lunes es el día de más absentismo laboral y se debe exclusivamente a esta causa. ¿O es que la gente enferma más los lunes? No. Si está enfermo es porque ha habido un exceso durante el fin de semana. Bueno, oye, yo no he puesto a mi empresa en el primer lugar de mi vida. Mi empresa para mí no es Dios. Pero Dios, que me dice, no le des a tu empresa alma, vida y corazón, también me dice, oye, tienes que ser una persona responsable en tu trabajo. Tienes que cumplir con tus obligaciones. Porque tú puedes estar robando a tu empresa, no solamente porque te llevas material a casa, sino porque no estás dando la dedicación y el rendimiento que debes de dar. Y repito, no solo con el absentismo laboral, sino también estando en la empresa sin trabajar. Creo que todos vemos, ¿no? Es algo que se ve más en unos sitios que en otros, también hay que reconocerlo, ¿no? Pero muchas veces vemos en una obra en la carretera como hay uno trabajando y 5 mirando. De los empleados, de los obreros. Luego están los mirones, generalmente jubilados, que no tienen nada que hacer y van a entretenerse allí porque están mirando cómo trabajan. Incluso le dicen al obrero, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El obrero le mira con ganas de decirle, bájate tú aquí, viejo, y ponte tú con el azadón y me dices lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pero el propio obrero dice, hay uno trabajando y 5 mirando. Es decir, hay
de parte de Dios una ordenación sobre el trabajo que te lleva a decir ni tanto ni tampoco. Tengo una responsabilidad con mi empresa, tengo una responsabilidad con mi trabajo, puedo, por supuesto, aspirar en mi empresa a mejorar, pero no a cualquier precio, porque ni mi trabajo ni mi empresa son Dios para mí, son lo primero en mi vida. Tercer ámbito, la política. Como he dicho, los romanos son, por lo menos en nuestro mundo occidental, los primeros que entienden que la adoración a Dios era peligrosa para el poder político, porque el hombre ponía algo, no en ese contexto alguien, pero sí algo por encima de los intereses del Estado. Eso les lleva a la deificación del emperador. Y lo mismo que no adoramos al billete de dólar y no adoramos la efigie del jefe de la empresa, tampoco adoramos a la imagen del gobernante, del tipo que sea. Hay excepciones, estamos viviendo en este caso ya excepciones, por ejemplo, la adoración que se ha creado en Venezuela con la figura de Chávez, ¿no? Es decir, verdaderamente están haciendo un culto, le consideran un santo, no sé si pronto le considerarán también un dios, pero ya han creado la iglesia chavista. Bueno, y además el otro día leí un reportaje que cada vez tenía más seguidores. Bueno, es decir, es el viejo esquema romano de adorar al emperador para mermar la influencia y el poder que pudiera tener en la sociedad no el Dios al que la mayoría cree, en este caso el Dios católico en Venezuela, sino los representantes de ese Dios. Es decir, si el cardenal de Caracas dice, como ha dicho abiertamente, esto es una dictadura, pues hay que intentar minar como sea la autoridad del cardenal de Caracas, porque si la máxima autoridad de la Iglesia en Venezuela dice esto es una dictadura o dice hay que cumplir lo que se ha prometido en los acuerdos o hay que respetar la Constitución, eso no interesa a la dictadura. Y entonces lo que van a hacer es adorar, en este caso, al difunto. Bueno, todavía no han llegado al nivel romano de adorar al vivo, están empezando. Primero los romanos empezaron por adorar al emperador difunto, César y Augusto, sucesivamente. Después ya empezaron a adorar al vivo, es decir, puede llegar un momento en que en Venezuela haya que adorar a Maduro, que ya son ganas de adorar, pero bueno, todo se puede andar en esta vida y no me extrañaría nada que en cualquier momento Maduro dijera que se le ha aparecido aquella paloma, aquel pajarito que dijo que le hablaba y que se le ha vuelto a aparecer el pajarito y que le ha dicho que él es Dios, o que él es el profeta, ¿no? Bueno, capaces son de cualquier cosa a la vista de cómo está la situación. Pero normalmente esto no sucede. Los políticos no pretenden ser adorados de ese modo, pero sí pretenden ser adorados de otro modo. Hoy la adoración que exige la política viene dada por la adoración que se reclama a la mayoría parlamentaria. Hacia la mayoría parlamentaria, hablo de los países donde hay democracia, hacia la mayoría parlamentaria hoy se reclama adoración. ¿Por qué? Porque la mayoría parlamentaria se ha convertido en la gestora del cambio político mediante la promulgación de nuevas leyes. Y todo lo que se aprueba con mayoría en el Parlamento tiene que ser adorado. No puede ser discutido, tiene que ser respetado, pero con ese timbre de la adoración. Esto es indiscutible. Y máxime si queda sancionado con la categoría de derecho. Entonces ya es algo que nadie puede discutir, ni siquiera, repito, poner en duda o decir, bueno, si hasta ayer no existía esta ley, y que esta ley cuando se aprobó derogó una ley anterior, también aprobada por mayoría parlamentaria, eso se supone que podemos discutir esa ley para el día de mañana, quizá con otra mayoría parlamentaria, derogar esa, lo mismo que esta derogó la anterior. No, esta derogó la anterior, legítima como esta, porque había sido aprobada también por mayoría parlamentaria, pero esta ya no se podrá nunca cambiar.
Es decir, se ha deificado esa ley. Esto pasa, por ejemplo, con el tema del aborto. Se deifica una ley que derogó una anterior legítima como esa, legítima, no digo legítima moralmente, digo legítima desde el punto de vista legal. Derogó la anterior, el aborto está prohibido. Ahora tenemos esta, pero esta ya es intocable. Esta se eleva a la categoría de derecho, hoy en día es la deificación de las leyes, se eleva a la categoría de derecho y nadie puede tocarla. Es decir, hay que someterse a esa ley que se convierte en una ley indiscutible e intocable. Nadie podrá hacerlo. Bueno, por supuesto, todos los que soñaron con convertirse en dioses terminaron por ser derribados de sus tronos, pero mientras tanto han hecho mucho daño y han provocado muchos cadáveres y muchas víctimas inocentes, como, repito, está pasando con la ley del aborto. Esto puede ser que en algunos países sea nuevo, porque todavía no han llegado a eso, pero esto no es nuevo. San Juan Pablo II y el Papa Benedicto hablaron de ello clarísimamente. Es memorable el discurso que el Papa Benedicto, alemán, pronunció en el Bundestag, en Berlín, es decir, el Parlamento alemán, cuando dijo: en este sitio, en este mismo sitio, se aprobó la ley que permitía la matanza de judíos, la Shoah. En este mismo sitio se aprobó esa ley. ¿Por qué en este sitio se aprobó esa ley? Porque algunos piensan que Hitler gobernaba como un dictador sin parlamento. Tenía un parlamento sometido a él, pero había un parlamento que era una figura, digamos, una figura de cortesía, una figura de apariencia nada más, pero existía. En este sitio se aprobó una ley que supuso lo que se llamaba la solución final. La solución final. En este sitio se aprueba esa ley. Con una mayoría parlamentaria se aprueba esa ley. La ley de la solución final, que da lugar a la Shoah, a la matanza de los judíos. Es decir, ojo, dice el Papa, la mayoría parlamentaria no puede estar por encima de unas leyes básicas, lo que nosotros llamamos la ley natural, el derecho natural. Porque cuando la mayoría parlamentaria se convierte hace y legisla contra esas leyes básicas, muy sencillas, muy elementales, pero infranqueables, entonces se convierte en una dictadura. Y puede haber una dictadura que técnicamente sea una democracia, pero que se convierte en dictadura cuando legisla contra esas leyes básicas, esas leyes elementales, entre las cuales está la libertad religiosa, está el derecho a la vida. No puedes hacerlo aunque tengas la mayoría para hacerlo. Los parlamentos, por lo tanto, por mucha mayoría que tengan, mayoría absoluta de un partido o en coalición, mayoría absoluta mediante la unión de varios partidos que gobiernan en conjunto, el Parlamento no puede actuar contra unos principios que son principios fundamentales. Entonces, por eso digo, la política, no como los romanos, excepto en el caso de Venezuela, que están andando hacia ese camino, ¿verdad? Pero sí, en el sentido de facto, de hecho, la política se comporta, los partidos cuando gobiernan hoy se comportan como si fueran dioses. Para ellos no hay límites. Y si los hay, todavía es lo que duren en considerar que no va a haber suficiente resistencia como para cambiar determinadas leyes. O sea, siempre están, como hacían los romanos, se decía, están auscultando el hígado de las vísceras de las ocas, de los animales que ofrecían el sacrificio a los dioses. Los augures miraban las entrañas y decían: es el momento de dar la batalla, no lo es, los dioses no son favorables, no lo son. Hoy en día no se ausculta el hígado de las ocas sacrificadas, hoy en día se auscultan las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Pues dicen las encuestas que si hacemos esta ley vamos a encontrarnos con una oposición relativa. Vamos a hacer esa ley. Vamos a encontrarnos con una oposición en el pueblo fuerte. No hacemos todavía esa ley, esperamos un poquito más. ¿Qué dicen las encuestas? Dicen las encuestas que los que se oponen a esa ley no son nuestros votantes. Por lo tanto, podemos hacerlo, porque no perdemos votos o no perdemos casi ningún voto.
Es decir, los que se oponen a esa ley son los votantes del otro partido, que en este momento está en minoría. No nos interesa, porque nosotros tenemos que contentar a nuestros votantes. No el bien común, el interés general, no. Tenemos que contentar a nuestros votantes. Nosotros tenemos que echar carnaza a nuestros tiburones, porque a esos tenemos que tenerlos contentos. Yo he visto, por ejemplo, en España cómo se utilizaban la aprobación de determinadas leyes sobre, por ejemplo, el aborto, pero no solo sobre el aborto, para contentar a los votantes que estaban descontentos con el partido por otras cosas. Es decir, había que hacer una política económica muy parecida a la política económica que hubiera hecho un partido conservador en el gobierno, porque no había más remedio que hacerlo, porque estábamos en Europa, porque si no se hacía eso realmente el país no progresaba, etc. Había que hacer una política económica parecida, y entonces, para que la gente dijera, pero bueno, este partido que nos gobierna es de izquierdas o no es de izquierdas. Entonces se aprobaban leyes en el ámbito social que decían, sí, este es un partido efectivamente de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, en el año 82 llega al poder en España el Partido Socialista con Felipe González, sacando una cantidad enorme de votos, con mayoría absoluta en el Parlamento, y se encuentra con un problema. El problema es que todavía, en el año 75 muere Franco, después gobierna, a partir del año 78, que viene la Constitución, gobierna la Unión de Centro Democrático, es decir, la derecha, una derecha, centro-derecha, en fin, bueno, muy subjetiva, pero en todo caso gobierna y tiene un problema. Con Franco la economía era una economía de Estado, es decir, de Estado conservador, pero de Estado. Por lo tanto, muchísimas empresas eran empresas subvencionadas, eran empresas estatales, eran empresas muy poco viables, muy poco competitivas, muchísimas de esas empresas. Había que liquidarlas entrando en una dinámica de Estado moderno, capitalista, de libre competencia, abriéndose a la competencia de las empresas extranjeras que entraban en España. Bueno, había que liquidar a esas empresas, pero liquidar esas empresas, grandes empresas. ¿Qué hacemos con los astilleros, que son deficitarios? ¿Qué hacemos con las minas de carbón, que son totalmente deficitarias? Que había un montón de empresas que eran estatales y que eran deficitarias. Había que liquidarlas, pero eso implicaba poner a mucha gente en la calle, despedir a miles de personas. Eso no lo podía hacer la derecha, porque entonces los sindicatos se hubieran puesto, hubiera sido una guerra civil. Entonces, esa tarea se la encargaron a la izquierda. Ustedes lo van a hacer, porque ustedes tienen el control de los sindicatos. Es decir, los sindicatos con ustedes no van a echarse a la calle. Y dice, bueno, ¿y nosotros que le dejamos que en el ámbito social hagan ustedes lo que quieran? Echen ustedes la carnaza a sus tiburones para que estén tranquilos. Entonces aprueben ustedes las leyes que deseen, ley del aborto, del divorcio exprés, la ley que en realidad es un repudio, en un mes te divorcias, sin más pruebas ni más nada, ¿no? La ley del aborto, no dieron el paso a la ley de la eutanasia porque se encontraron con que ahí había demasiada resistencia, pero están intentándolo ahora y ya lo llevan en su programa si ganan las elecciones. Es decir, les dijeron, ustedes van a hacer el trabajo sucio en economía, el trabajo que hay que hacer y que la derecha no puede hacer porque habría un auténtico levantamiento social, poniendo miles y miles de personas en el paro, pero a cambio les permitimos que hagan ustedes lo que quieran en el trabajo. Este fue el arreglo de los que realmente mandan, que no son muchas veces los que aparentemente mandan. Bueno, es decir, nosotros, católicos, decimos, Dios está por encima de todo. No solo en mi corazón, también en mis intereses. Dios está por encima del partido político. Dios está por encima de los políticos. Y lo mismo que los papas han advertido, ojo, que los parlamentos elegidos democráticamente, cuando legislan en contra de los derechos humanos, en contra de esos principios básicos y fundamentales, se comportan como dictadores, también nosotros, los de a pie, podemos estar colaborando con esa dictadura que va en contra de esos derechos fundamentales cuando estamos dando nuestro voto a partidos que en su programa llevan cosas que van en contra de esos derechos fundamentales. Eso tenemos que saberlo. Es decir, nuestra adoración a Dios
no significa que la rompemos o la perdemos cuando ponemos la imagen del presidente de turno y le veneramos, nos ponemos delante de él y todas esas cosas, ¿no? Y repito, eso solamente pasa en Venezuela y gracias a Dios la mayoría de los venezolanos no han entrado todavía en la adoración al profeta Chávez. Bueno, pero en el resto del mundo eso no sucede, ni siquiera donde hay dictaduras. Bueno, pero en la práctica sí. En la práctica, muchísimos católicos votan a partidos y por lo tanto contribuyen a que ese partido esté gobernando, que llevan en su programa cosas que van en contra de esos derechos fundamentales. Esto es una realidad generalizada. No hubiera sido posible en España la destrucción moral del país si no hubiera sido por la colaboración de muchos católicos que votaron a esos partidos. Claro, nos encontramos inmediatamente con una cuestión, el llamado mal menor. ¿A quién votas? Si no hay un partido que te pueda representar, o si lo hay, tiene tan pocas posibilidades que en realidad es como si tiraras el voto. Bueno, la teoría del mal menor es muy peligrosa, porque con la teoría del mal menor nos están metiendo todo lo que quieren. Yo creo que hay que buscar más bien la teoría del bien mayor o del bien posible, porque al final te da la sensación de que no puedes elegir más que entre lo malo y lo peor, no entre lo malo y lo bueno, o entre lo malo y lo menos malo, sino que hoy en día tienes la sensación de que solo puedes elegir entre lo malo, porque esto es malo, y esto otro que es peor. En esa situación estamos los católicos en muchos sitios del mundo. Yo diría que en casi todas las naciones democráticas. Este es un problema de fondo. Pero nosotros, al menos en teoría, y de ahí tendremos que sacar después caso por caso, país por país, circunstancia por circunstancia, tendremos que sacar las consecuencias. Nosotros tenemos que decir que adoramos a Dios. Que Dios está, para mí, por encima del partido político. Y que yo puedo haber dado en un momento concreto, en una circunstancia concreta, mi voto a ese partido, pero en las siguientes elecciones puedo no dárselo, porque no tengo un voto cautivo, que yo del único que soy cautivo es de mi Señor, del cual soy siervo, porque solo a Él adoro. Y no adoro a ese partido, no solamente no adoro al líder de ese partido, sino que no adoro a ese partido o a las políticas de ese partido. Si no hago esto, al menos como principio, repito, aunque después la aplicación en casos concretos dependerá del país, de la circunstancia, en fin, bueno, ustedes aquí tienen unas circunstancias muy poco frecuentes, o sea, un país que no tiene partidos, sino que tiene personas, ¿no? Donde los partidos prácticamente no existen, existen las personas y se vota a la persona, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque después resultan que a ver a quién han votado, pero en fin, las personas sí son importantes en cualquier lugar, es decir, la simpatía del candidato, si es guapo o no es guapo, si es simpático, si tiene labia o no tiene labia, consigue muchas veces la victoria en las elecciones más allá de lo que hay en el proyecto que es votado. Al final depende de quién es el candidato, así se gana o se pierde, más allá, porque nadie se mira qué se está votando, sino la persona. Bueno, aquí es muy evidente, pero en otros sitios que no es tan evidente es bastante parecido. Nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Dios es lo primero en mi vida, vuelvo a repetir. Dios ejerce esta tarea. La adoración a Dios ejerce esta tarea. Primero Dios, que ordena y que purifica. En el tema del dinero, en el trabajo, con la ambición incluida, y también en la política. Primero Dios, que ordena y purifica. Es decir, no es lo primero el dinero, no es lo primero el trabajo, no es lo primero la política, primero es Dios, pero a la vez ese Dios, porque ordena, también te dice, oye, el dinero tienes que cuidarlo, porque es importante en la vida, oye, el trabajo, tienes que ser responsable en tu trabajo, tienes que ser un buen profesional, oye, la política es importante, tienes que implicarte en política. Los papas han pedido reiteradamente a los católicos que se impliquen en la vida pública, que no abandonen la vida pública, pero que se impliquen, por supuesto, poniendo en primer lugar sus convicciones y no poniendo en primer lugar la adoración al partido o al líder del partido. Bien, esto con respecto al tema de la adoración. Quisiera concluir este taller hablando de nuestra adoración específica. Nuestra adoración
va dirigida de una forma especial, no digo única, pero de una forma especial a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nosotros adoramos a Dios y le adoramos en espíritu y en verdad, es decir, tenemos que adorar a Dios en espíritu, es decir, con nuestro pensamiento, con nuestra alma, y en verdad significa que tenemos que adorarle, por un lado, aprendiendo, estudiando, conociendo quién es Dios, cuál es la verdad que Él nos enseña, pero también y sobre todo significa que nuestra adoración tiene que ir ligada a las obras, obras de adoración. Obras de adoración que en la antigüedad era el culto, que después con los judíos fue la ética, culto y ética. Es la gran aportación del judaísmo a la historia de las religiones. No basta con la liturgia, hay que tener comportamiento. Por eso los 10 mandamientos son 3 hacia Dios y 7 hacia los hombres. A Dios no se le agrada solo cumpliendo la ley del sábado, sino que a Dios se le agrada también cuando no robas, no matas, no mientes, etc. Bueno, es decir, nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero ese Dios al cual adoramos en cualquier sitio, y también contemplando una bellísima puesta de sol, elevamos nuestro corazón, nuestro espíritu al Dios creador de ese maravilloso sol y de esa maravillosa tierra, para adorarle, para agradecerle, para alabarle, diciendo que Él está por encima de cualquier cosa y que es ese todopoderoso que además ha sido capaz de crear cosas tan bellas y por lo tanto es también la plenitud de la belleza. Pero esto lo hacemos, vuelvo a repetir, de una forma especial delante del Santísimo. Y ahí es donde tiene sentido ese cambio que se va a producir de la palabra griega que hubiera dado lugar a una palabra romance diferente a la palabra latina. Adoración es ad orare, ad es llevar a la boca. Es decir, nosotros cuando adoramos el Santísimo, cuando estamos haciendo un gesto de adoración ante el Santísimo, nos tenemos que poner de rodillas delante de Él. ¿Ven? Recuperamos el sentido antiguo de la palabra adorar en griego, que era postrarse ante. Por eso la adoración ante el Santísimo, como gesto corporal, implica el arrodillarse. Cuando una persona puede arrodillarse, si no puede, pues no puede, no, evidentemente. Pero implica el gesto de arrodillarse. Cuando está el Señor en el sagrario, lo hacemos con la rodilla derecha en tierra, la rodilla izquierda en tierra. Se empleaba solo para las autoridades civiles, los reyes, por ejemplo. Mientras que la rodilla derecha en tierra se empleaba solo para Dios. Hoy ya las autoridades civiles no exigen ese arrodillarse, exigen una inclinación, por ejemplo, o una medio reverencia que se llama, delante de los reyes de España en concreto, las señoras hacen una media reverencia con la rodilla izquierda, nunca con la derecha, porque la derecha estaba reservada solamente a Dios. Y esto es lo que mantenemos, Es decir, lo que pasa es que la gente no sabe por qué lo hace, La derecha se reservaba a Dios, la izquierda se reservaba a los reyes. Y cuando estaba el Santísimo expuesto, que era visible, se hacía con las 2 rodillas, como un signo aún más intenso de la adoración a Dios. Naturalmente estos gestos, que son importantes, esa oración con el cuerpo que hablé en la introducción, estos gestos no valen si no están seguidos de un contenido. Tú puedes tener un gesto que es bueno y el contenido, las obras, son incoherentes con el gesto. Es decir, cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que está presente en la Eucaristía y lo demuestro gestualmente con una postración de rodillas, con una o con las 2, en función de las circunstancias, yo estoy diciéndole a Dios, creo que tú estás aquí realmente, porque por eso ante ti y solo ante ti me postro, me pongo de rodillas, pero además te estoy diciendo que eres lo más importante en mi vida. En mi corazón, lo primero, y también en mis intereses. Que tú eres más importante que el dinero, tú eres más importante que mi trabajo y tú eres más importante que el partido político hacia el cual pueda tener simpatías. Tú eres lo primero en mi vida. Y eso lo hago y lo represento, por supuesto, con mi alma, diciéndotelo en mi alma, y también con mi gesto físico. De ahí la tristeza que a mí me da que en tantas iglesias
se hayan quitado, o en las nuevas no se pone, los reclinatorios. No me refiero al reclinatorio para tomar la comunión, sino al reclinatorio en el banco. Y que haya tantos sacerdotes que digan que no hay que arrodillarse en la consagración. Es decir, esto es cada vez más extendido. No hay que arrodillarse. Ciertamente, estar de pie es un signo de respeto también. Pero el signo clásico de la adoración que conviene hacer para recordarnos físicamente, es decir, con nuestro cuerpo, a quién estamos sirviendo por encima de todo, ese signo es el de la adoración. Repito, creo que es también desde ese punto de vista gestual importante ponernos de rodillas delante del Señor y decirle al Señor: a ti te adoro y solo ante ti me hinco de rodillas. Un escritor español, Jiménez Lozano, un escritor que fue evolucionando hacia la izquierda, pero que siempre fue profundamente católico, decía: nosotros los católicos nos arrodillamos delante de Dios para no tener que arrodillarnos delante de ningún hombre. Porque me arrodillo delante de Dios, no me arrodillo delante de nadie más. O sea, el católico es alguien irreductible ante el poder. No nos arrodillamos ante el poder. Somos y tenemos que ser siempre, por nuestra propia convicción, por nuestra propia fe, tenemos que ser siempre críticos. Tenemos que ser siempre insobornables. Yo no estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. Es decir, tenemos que ser siempre personas capaces de decir: esto no lo acepto, esto no está bien. Lógicamente, lo que no está bien, no es que tenemos que decirlo porque sí, ¿no? Y tenemos que hacerlo pacíficamente, pero yo no me arrodillo delante de nadie, porque solo me arrodillo delante de Dios. Solo Dios merece que yo le trate como a Dios. A Él solo voy a servir. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Dios le trato como Dios. Y si me arrodillo delante de Dios, es para no arrodillarme delante de nadie más. El católico va a ser alguien que diga siempre: prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Y si vivo arrodillado solo delante de Dios, no delante de los poderes de este mundo. Cuando Calderón escribe, el alcalde de Zalamea, en un contexto, no hay que olvidarlo, de absolutismo, de monarca absoluto en España, pero de monarca absoluto católico, donde el propio monarca se arrodillaba delante de Dios. Calderón le hace decir al alcalde de Zalamea: a Dios la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, solo ante Dios yo me arrodillo. Es decir, tengo que respetar las leyes, pero ante Dios y solo ante Dios yo me arrodillo. Y repito, ese gesto de adoración físico que va unido al gesto de adoración del alma, ese gesto de adoración tenemos que mantenerlo. Yo adoro la Santísima Eucaristía porque ahí hay una presencia de Dios y estoy diciendo, cuando me lo llevo a la boca, en gracia de Dios, estoy diciendo que Él es lo más importante en mi vida, el más importante en mi corazón y lo más importante en mi vida. Bien, quiero terminar, como he hecho otros días, quiero terminar con una lectura de algunas frases que después quedarán para que puedan... En el Evangelio de Lucas, cuando está contando las tentaciones del Señor, el Señor le responde al demonio que le pide que le adore: si te postras ante mí y me adoras, te daré todos estos reinos. La tentación del poder. Si te postras ante mí, te daré todos estos reinos. Todo será tuyo. Serás poderoso, serás rico, tendrás ambición. Y el Señor le responde: solo a tu Dios adorarás y a Él únicamente darás culto. Y únicamente servirás, en Lucas 4:8. San Francisco tiene una frase muy bonita. Él era, como ya sabéis, él no fue sacerdote nunca, por lo tanto no podía celebrar la Santa Misa y a veces no podía ir a misa, ¿no? Porque no había, donde estaba no había sacerdotes. Dice: cuando no puedo asistir a la Santa Misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración, lo mismo que le adoro cuando le veo en la misa. Y después unas
unas frases dice: te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Este es el Adoro te devote de Santo Tomás de Aquino, traducido al español. Empieza Adoro te devote, que es una de las oraciones eucarísticas que escribe Santo Tomás. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Otro himno escrito por Santo Tomás, el Pange Lingua, en español. Canta, oh lengua, del glorioso cuerpo de Cristo el misterio, y de la sangre preciosa que en medio del mundo vertió el Rey de las Naciones, fruto del más noble seno. Veneremos, pues, postrados tan augusto sacramento, y el oscuro rito antiguo ceda a la luz de este nuevo, supliendo la fe sencilla al débil sentido nuestro. Al Padre, al Hijo, salud, honor y poder, bendición y gozo eterno, y al que procede de ambos demos igual alabanza. Amén. Una frase de San Ignacio de Loyola. Señor, si tan maravillosas son las pálidas imágenes tuyas, qué insondable y admirable será tu misma grandiosidad. Y una oración también escrita a la Eucaristía por Santa Margarita María de Alacoque, la que tuvo las visiones del Sagrado Corazón. Yo os adoro, oh Jesús, Rey poderoso, en este trono de amor y de misericordia. Recibidme por esclavo y siervo vuestro y perdonad mis repugnancias y rebeldías al soberano dominio que tenéis sobre mi alma. Ah, Rey benigno, acordaos que no podríais ser en efecto misericordioso si carecieseis de vasallos miserables. Alargad, os ruego, vuestra liberal mano y remediad mi gran indigencia con el precioso tesoro de vuestro santo amor, que al fin no es otra cosa sino vos mismo. Despojándome de todo este miserable amor propio y de todos estos pueriles humanos respetos que me tienen como asido y encadenado, venid, soberano Rey mío, a romper mis ataduras y a librarme de esta mala servidumbre y a establecer vuestro imperio en mi corazón. Quiero reinar en el vuestro por una ardiente caridad con mi prójimo, no hablando de él, sino caritativamente, sufriéndole, excusándole, haciendo y queriendo para él lo que yo quisiera hiciesen conmigo, no permitiendo que mi lengua suelte palabra alguna ofensiva o de resentimiento. Así no habrá cosa que me turbe, para que mi Rey halle en mí imperio de paz. Amén. Bien, recordemos entonces esto. La adoración es Dios lo primero. El afecto, Dios el primero. Dios lo primero. Que establece orden, que establece primacías. Primero Dios, más importante que el dinero, más importante que el trabajo, más importante que el poder, más importante que la política, que es lo que representa el poder. Primero Dios. Eso no significa que el dinero no sea importante, que el trabajo no sea importante, que la política no sea importante. Significa que primero Dios. Y que por lo tanto, si me desentiendo del dinero, del trabajo o de la política, también obro mal. Lo que no tengo que hacer es ponerlo en el primer lugar de mis intereses.
Primero Dios en mi corazón, primero Dios en mis intereses. Hacemos un momento de oración y silencio.